En el día de hoy vamos a conocer estrategias para la comprensión de lectura y con el fin de comprender mejor lo que tenemos que leer, ¿ya? Recuerda que la lectura es un mundo por descubrir, ¿ya? Antes de leer, te voy a dar la siguiente sugerencia, porque cuando nosotros vamos a leer, vamos a posicionarnos en el antes de la lectura. Antes de la lectura o antes de que leas, fíjate en el título del texto, ¿ya? Lee el título del texto. Observa si hay dibujos, recuerda o asocia si hay algo que se relacione con lo anterior, con algún texto anterior, y fíjate en la estructura del texto. Ya, por ejemplo, esto es una fábula. ¿Y cómo sabemos que es una fábula? Porque siempre nos deja al final una enseñanza y habla de animales, ¿ya? De animales que hablan. Entonces ya sabemos ya que este texto, por ejemplo, es una fábula. ¿Por qué? Porque nos va a permitir predecir, descubrir de qué se trata el texto, y esto nos ayuda a comprender mejor lo que tenemos que leer. Ya, ahora te vas a imaginar que ya estás leyendo. Entonces, cuando tú leas, durante la lectura, debes hacerlo de forma silenciosa, mirando y observando, leyendo con la mente y la vista, ya tal como nos muestra acá esta pequeñita, y en silencio. Luego de eso puedes volver a leer el texto, releerlo en voz alta. Luego responde preguntas, ¿ya? Escribe en una hoja aparte las palabras desconocidas, porque si tú no conoces estas palabras, que tú ves que no sabes, que ya no las comprendes, que no sabes su significado, esto te va a imposibilitar comprender aún mejor el texto. Por eso debes ir en busca de ese significado. Fíjate en los párrafos, enumera los párrafos. Un párrafo es donde comienza este trocito del texto hasta un punto aparte. Son trocitos del texto, ¿ya? Y estos se caracterizan por tener una sangría y un punto aparte, por estar separado entre unos y otros por un punto aparte, ¿ya? En este caso tenemos dos párrafos. Luego de eso, luego de saber estas estrategias anteriores, vamos a ver las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos conocer las preguntas? Porque hay tipos de preguntas, y si tú sabes cómo son, de qué se tratan, vas a comprender aún más el texto. Entonces, las preguntas que debemos conocer son tres tipos: explícitas, implícitas, valóricas o de opinión, ¿ya? En las preguntas explícitas tú vas a encontrar allí la información, las respuestas están ahí mismo. Subrayalas, te va a servir subrayarlas. Ya, estas pueden comenzar con un qué, quién, dónde, cuándo, con quién, cómo. También están las preguntas implícitas. Estas preguntas son un poquito más complejas, ¿ya? Pero no difíciles de hallar, de identificar. Porque tú debes encontrar las pistas, las claves, las palabras claves. Busco y pienso, ¿ya? Debes deducir. Mira, un ejemplo. Juan estaba leyendo, se le ocurrió una idea. Entonces él pensó y pensó. ¿Por qué Juan se detuvo? Y la pregunta va a ser, la profesora te va a hacer una pregunta y te va a decir, ¿por qué Juan se detuvo durante la lectura? Entonces, analicemos. ¿Aparece la palabra detuvo en este trocito del texto? No, solamente está hablando de que a Juan se le ocurrió una idea y él pensó y pensó. Entonces, ¿no es cierto que no aparece? Solo dice que a Juan se le ocurrió la idea y se puso a pensar. Pero si nos fijamos bien, claro, si tú te pones a pensar, o sea, si tú te pones en la situación de Juan, si Juan se pone a pensar y se le ocurre una idea, entonces, ¿qué está haciendo Juan? Se detiene en la lectura. ¿Por qué entonces se detuvo Juan?
porque Juan se le ocurre una idea y piensa. Ahora, las preguntas valóricas o de opinión son aquellas en que yo lo sé. Yo sé de lo que se está hablando. Yo puedo dar mi opinión personal, lo que me enseñaron, lo que siento, mi apreciación. ¿Ya? Estas pueden ser. ¿Cómo calificarías qué te parece el texto? ¿Cómo crees que es? Ahora, ya finalizaste tu lectura. Veamos, ¿qué ocurre acá? Tú, ¿cómo puedes ver si comprendiste el texto? Dibuja, haz dibujos del texto, realiza resúmenes, hacer esquemas, contar a otras personas la historia, inventar otras preguntas, realizar caligrafía del texto mientras escribes, vas anotando ahí todo. Entonces, me acuerdo del texto. Ahí vas comprobando más aún que comprendiste muy bien el texto. Inventar oraciones, ¿ya? Elegir alguna palabra y ordenarlas alfabéticamente, buscar palabras desconocidas en el diccionario, clasificar palabras en artículos, sustantivos, verbos, adjetivos. Acá tienes un ejemplo. Ya, con esto nosotros ya podemos finalizar el texto y comprobar la lectura si lo hiciste comprensivamente. ¿Ya? Y es muy importante que mejores la concentración, porque si tenemos una buena concentración, hay una mejor comprensión de lectura. ¿Qué puedes hacer? Cuando leas, ten presente las siguientes actitudes. ¿Qué no debes hacer? Mira, en la mesa ten solamente el texto, ¿ya? Para evitar distraerte. No tengas otros elementos, no te fijes en el estuche, déjalo a un lado, deja un lápiz a un lado, deja solamente lo que vas a ocupar para la lectura, que sería un texto o un libro. Sentarse, no debes sentarte incorrectamente y vas a colocar las manitos sobre la mesa. Fíjate bien que a veces nosotros nos frotamos, presionamos la cabeza con las manos, movemos la cabeza. A veces cuando leemos balbuceamos, movemos los labios, emitimos un sonido al leer. Entonces eso tienes que evitarlo. Y también las piernas, dejarlas quietas. Entonces mientras te estoy leyendo esto, te estoy comentando esto, fíjate si lo haces para que tú mismo lo autorregules. ¿Ya? Tú puedes, tú siempre puedes. Entonces, ¿qué debes hacer? En el lugar, en el sitio, en tu mesa donde vas a leer, coloca solamente el texto y estar en silencio. Debe estar el lugar en silencio, ¿ya? O con elementos que aporten a la concentración. En este caso, el silencio es algo que siempre destacamos. Posicionarse correctamente. Ahora, ¿tú qué debes hacer? Posicionarte correctamente, sentarte bien, las manos sobre la mesa, las manitos sobre la mesa, cruzaditas si puedes. Fijar bien la vista, solamente la vista en el texto, solo los ojos se mueven para seguir la lectura y estar tú en silencio. ¿Ya? Eso es por hoy. ¿Ya? Esto es por hoy para alcanzar esto que es maravilloso, la comprensión de lectura. Haz estas estrategias porque te van a servir mucho. Llévala a cabo una por una y vas a ver que te van a servir. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.